Damos inicio a partir de este momento al programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra en su canal Guanevisión desde Piedecuesta, Santander para Colombia y el mundo. Como en el mundo nos ven, infinitas gracias, Dios les bendiga grande y abundantemente. Digitel conecta en toda la provincia guarentina, Bucaramanga, su área metropolitana, Lebrija, Curos, la Mesa de los Santos, nuestro canal en YouTube, el Face y las redes sociales que les permiten a ustedes en cualquier rincón del globo terráqueo sintonizarnos. Sencillo y elemental, técnico judicial. Ingresa usted, canal Guanevisión, programa David Lizarazo Castillo, en China o en la Cochinchina, en Argentina o en España, en Costa Rica, en Puerto Rico. Ahí nos sintoniza el programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra. Hoy el tema es de palpitante interés. Tenemos un horario triple A el día sábado y creería yo que es de muchísima importancia para todos nuestros gentiles y amables televidentes. Pues la invitada es la doctora Yesenia Castro Meléndez. Ella es abogada de la Universidad Uniciencias, penal, disciplinario, penal militar, también un tema que está de moda, el de la insolvencia, etcétera, etcétera. Graduada en la Universidad Uniciencia, 11 años de experiencia. Me llamó poderosamente la atención que durante su adjudicatura tuvo la oportunidad, lo digo porque soy papá de estudiantes de Derecho, de estar ahí, es decir, en los juzgados, etcétera, etcétera. Mi doctora Yesenia Castro Meléndez, me encanta saludarla, ¿cómo le va? Gracias, David, muy amable. Gracias por invitarnos a este programa y poder hacer visible pues toda la situación que está sucediendo en este momento con los afectados de Cúbica Constructores S.A. Cúbicas Constructores S.A. Antes de eso, como dicen ustedes los profesionales del derecho, yo que soy un frustrado de no haber podido estudiar derecho, pongámonos en contexto. ¿Quién es la doctora Yesenia Castro Meléndez? Por favor. Bueno, soy abogada, como ya lo mencionó, con 11 años de experiencia en las áreas de penal, penal militar y disciplinario, oriunda de acá de la ciudad de Bucaramanga. También llevo toda mi vida viviendo aquí en Bucaramanga y trabajando para los bumangueses. Gracias a este ejercicio de la profesión, no solo ejerzo en Bucaramanga, también en otras ciudades como Medellín, Bogotá, Pereira, y atiendo no solo pues ciudadanos de acá de Colombia, sino también los colombianos que se encuentran en el extranjero y necesitan resolver sus asuntos jurídicos en el país. Soy mamá también de una niña y bueno, me dedico a esta profesión porque desde muy joven tuve la idea de que quería defender a las personas más vulnerables de mi ciudad. Así de sencillo. Muy puntual la doctora Yesenia Castro Meléndez. 11 años en el ejercicio de su profesión, graduada de Uniciencias. Voy a probar su memoria, vea usted. Como este es un programa descomplicado, informal, sin ton ni son el espacio. ¿Quién era el rector? ¿Quién firma el diploma que acredita como profesional del derecho, abogada y las ciencias políticas a Yesenia Castro Meléndez? ¿Quién era el rector de Uniciencias en la época? Bueno, si no me equivoco y la memoria no me falla, el doctor Tamayo. No hay problema. Ahí está la respuesta. Un abrazo para toda la familia de Uniciencias, una gran alternativa por los horarios, por las posibilidades que le vino a ofrecer a más de un estudiante que pudo ingresar, egresar y hacerse profesional. Hecha esta aclaración, ahora sí, a lo que nos ocupa. Hoy casi que este tema que vamos a tratar es diario, ¿no? Que se compró el lote y el señor que decía ser el dueño no es el propietario, que no se ha hecho el desenglobe, que aparece este y que al final el pobre e incauto ciudadano termina pagando todas las consecuencias, ¿no? Casi diario. Hablemos ahora sí de que en el año 2016 la doctora Yesenia Castro Meléndez, su atención por favor, que no solo pues atiende casos nacionales sino internacionales de conciudadanos que están en el exterior, conoció este tema, Cúbicas Constructora.
Bueno, para el año 2016 empecé a conocer a algunos ciudadanos que se les estaba presentando la siguiente situación. Habían comprado en oferta de venta y algunos con promesas de compra-venta unos apartamentos aquí en el municipio de Piedecuesta, es decir, en el sector de Barro Blanco, con la promesa de construir en unos proyectos llamados Umpalá, La Lomita y Torres del Campo. A ver, doctora, por favor, usted habla muy bonito, tiene un tono de voz dulce, melodioso y sonoro, pero si usted me hace un parecito, Umpalá. ¿El segundo? La Lomita. La Lomita, bonito nombre. Imagínense ustedes, ¿dónde vive don David Lizarazo Castillo? En La Lomita. Umpalá, La Lomita ahí. Torres del Campo. Oh, más bonito todavía. Yo en condición de campesino, imagínese dónde vive, en Torres del Campo, un campesino viviendo en Torres del Campo. Prosigamos. Bueno, entonces estas personas ven que habían hecho sus compras o habían empezado a pagar su cuota inicial desde el año 2013, 2014 y habían llegado al 2016 y al menos en lo que se veía en ese momento, que era en Umpalá y La Lomita, no habían aún ni siquiera un acero en ese lote. Ni movimientos de tierra, ni nada, por Dios. Para ese momento solamente estaban iniciando, en 2016, el movimiento de tierras en La Lomita, que es aquí en Barro Blanco. En Umpalá, y hasta el día de hoy, lo vemos lleno de bosque, de maleza, y no, nunca hubo movimiento de tierra. Estas personas afanadas con el tema de perder sus ahorros de esas cuotas iniciales, vienen a mí para iniciar unos procesos civiles para unas resiliaciones de contrato o solicitudes simples como devoluciones de dinero. Resiliaciones de contrato, es decir, voy a rescindir mi contrato, pero me van a devolver el dinero. ¿Entiendo bien? Sí, exacto. Estaban dispuestos incluso a que se les cobrara la cláusula penal, que es del 10%, con tal de que recuperar algo de su dinero. Me descuenta el 10%, pero me devuelve el saldo. Exacto. Y algunos simplemente no querían pues, esos procesos tan largos y tediosos judiciales y querían simplemente a través de peticiones lograr la devolución del contrato aceptando el cobro de la cláusula. Observamos entonces, para ese momento, Cúbica ya tenía más de 20, 30 demandas civiles por los mismos hechos, por personas pidiendo la devolución del dinero. Incumplimiento, en una palabra, que no le pase a usted. De manera especial, piedecuestanos su atención, santanderianos, colombianos, mucho cuidado, vea que es una profesional del derecho con todo el acervo probatorio, es el lenguaje de ustedes, es decir, con todos los testimonios, con todas las pruebas. Adelante. Para ese momento solamente eran 5 o 6 personas las que se habían acercado a contarme su situación, una situación en común, y ya empiezo a tratar jurídicamente de buscarle soluciones viables. Es así que inicio demanda para poder efectivamente recuperar la devolución de estos dineros. Oh sorpresa, me doy cuenta, como le comenté anteriormente, que ya había más de 30 demandas y que yo estaba en la cola de otras. Haciendo fila, mi doctora. Claro, logramos incluso embargar algunas cuentas y retener algunos dineros a favor de mis clientes, títulos, valores, pero no era la única abogada en ese momento que los había demandado. Habían más abogados, más títulos, más cuentas, al punto que logramos averiguar que había más de 400 millones de pesos en títulos, valores, listos para ser entregados a los demandantes. En ese momento, en ese auge empiezan a aparecer más y más personas con la misma situación en común. No me construyeron, no han hecho movimiento de tierras. No me cumplieron. Doctora, yo vivo en la ciudad de Bogotá, siempre llamo a los asesores comerciales que me ofrecieron el inmueble porque no soy de Bucaramanga, no soy de Piedecuesta, y siempre me habían dicho que habían hecho remoción de tierra, siempre me habían dicho que el proyecto iba avanzando, y oh sorpresa, voy este fin de semana a Bucaramanga, voy a conocer el proyecto y definitivamente no hay nada. Necesito recuperar mi dinero. Entonces en ese afán se empieza a multiplicar la voz y ya no eran 5, ya eran 10, ya eran más personas las afectadas. Para el año 2017, casi finales de 2017,
Ya estábamos a punto de recibir al menos de la primera demanda ese título o valor para pues, que esa persona recibiera parte de ese dinero que había entregado de cuota inicial. Cuando, oh sorpresa, nos llega a inicios del año 2018 un proceso de reorganización. Es decir, ellos como empresa entran en reorganización. Reorganización, es decir, usted por aquí yo escribí, cuando son procesos de insolvencia de personas jurídicas. Económica, entonces, ¿qué es lo que hoy está en boga y que usted también los trabaja, los conoce y por eso? Ahí es donde obviamente con mi experiencia pude darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Cuando veo lo que es el proyecto de graduación y calificación de créditos y derechos de voto, puedo observar cómo ellos mismos, o sea, las personas naturales que están detrás de la empresa de Cúbica, los representantes legales, socios, vendedores, directores comerciales, estaban ellos mismos cobrando dinero a la empresa. No solo como laborales, sino también a través de empresas fachada que ellos habían creado para cobrar. Eso de hecho se conoce como una artimaña para defraudar a los acreedores. De hecho se conoce así, una defraudación a los acreedores. Cuando observo ese documento y le pongo en contexto, porque pues, sacando una cámara de comercio puedes ver quiénes son los representantes legales. Con esos soportes en mano, de hecho hago llamadas telefónicas y observo cómo incluso en la notaría de acá de Piedecuesta aparecía también una deuda y llamo a la notaría para ver si esa deuda existe y, oh sorpresa, esa deuda no existía. Entonces ya habían demasiadas situaciones en común y les puse en contexto y les dije, aquí podría haber un delito, ¿por qué no nos vamos? Muchas coincidencias. ¿Por qué no nos vamos a la fiscalía y ponemos en contexto? Ya para ese momento había más de 30 personas que se encontraban físicamente y personalmente dispuestas a poner en contexto a la fiscalía. Para ese mismo año 2018, la fiscalía a través del CTI nos recibe denuncias por los delitos de estafa. Y ya para ese momento había más de 30 personas denunciando el delito de estafa, lo cual ya se considera una estafa agravada por viviendas de interés social, porque el caso particular es que Torres del Campo y La Lomita eran considerados proyectos de vivienda de interés social. No así Umpalá. No tengo la plena claridad sobre Umpalá, pero podría hablarte de esos proyectos. En Bucaramanga, ya para ese momento tenemos conocimiento que se estaba desarrollando un proyecto llamado Payacúa o Torres de Payacúa. Entonces ya eran 4 los proyectos que la constructora Cúbica estaba ejecutando públicamente a través de actividades comerciales de promoción y venta, pero no estaba ejecutando civilmente, hablemos de temas de tierras, no estaban realmente diseñando o creando ese proyecto. Solo captando dinero. La palabra es promoción y venta, pero sí, realmente estaban recibiendo los dineros, pero no estaban construyendo, en palabras coloquiales. Sí. Un sistema más asequible en un idioma más asequible. Claro, entonces ya la Fiscalía pone en alerta a la situación y empieza a recibir no solo de las personas que conocía, más personas se habían acercado años antes o años después, empezaron a poner en contexto a la Fiscalía. Para ese momento, al mismo tiempo que nosotros estábamos en la Fiscalía denunciando, estaba sucediendo otra cosa que nos venimos a enterar años después. Pasa pandemia, pasa el año 2021 y más personas empiezan a acercarse a contarme la situación. Oh sorpresa, me doy cuenta de que Torres del Campo, aquí en Barro Blanco, en Piedecuesta, alcanzaron a construir 2 torres de 80 apartamentos. Han sido construidas 2 torres de 80 apartamentos, mi querido investigador judicial, en Torres del Campo, en Piedecuesta. Entonces, estas torres fueron construidas, pero para el momento en donde nosotros vamos a observar, dejaron construir las torres y poquito a poquito, a través de otra constructora, terminaron como ciertas cosas dentro del conjunto, pero hacían falta otras torres y unas casas que habían prometido. Incluso para un momento que fuimos a revisarlo, les había tocado a una de las torres romper una pared para poder acceder a la torre, o sea… ¡De locos! Eso era un tema
los ingenieros civiles deberán saberlo, pero bueno, era un tema complicado para las personas que vivían en Torres del Campo. Pero lo más alarmante y lo más preocupante, David, es lo siguiente, y es lo que nos venimos a enterar en el año 2022, y es que aquí ya veníamos observando una posible estafa, y digo posible porque no se habían imputado cargos, pero 20 apartamentos y locales, 20 propiedades en el año de 2017 para junio del 2017. Te voy a explicar. Todo Torres del Campo tiene 2 lotes. Estaban hipotecadas a Financiera Maicitos, aquí, de acá de Santander. Financiera Maicitos. Ojo, Financiera Maicitos. Esta Financiera Maicitos tenía hipotecado el lote de Torres del Campo. Cuando se dan estas construcciones de estas torres, de estas 2 torres y estos apartamentos, en el año 2017, en junio del año 2017, 20 predios entre locales y apartamentos fueron en dación en pago entregados a Maicitos. En 2017. Lo entrega en dación de pago Cúbica a Maicitos. Cúbicas a Financiera Maicitos. 6 meses antes de iniciar el proceso de reorganización. Ay, Dios mío. Pero eso no era lo realmente grave. Eso no era lo realmente grave porque podría entenderse como una jugada de desaparecer activos, ¿sí? Porque esos eran activos de ellos. Lo realmente preocupante es que en junio del 2017 hacen escrituras mediante un acto jurídico en la Notaría 10ª de Bucaramanga como dación en pago, pero meses antes, al menos a 3 de mis clientes, les habían prometido en venta, con oferta de venta, con promesa de compraventa, con consignaciones y con actas de entrega materiales, es decir, señor David, usted ya me hizo la oferta, usted ya me hizo la promesa de compraventa, usted ya me pagó su apartamento, señor David, tenga, le doy las llaves de su apartamento. No me diga, por Dios. Y usted, señor David, todo feliz, todo ¿Pero contento. qué tal que no? Entra a su apartamento. Es más, hay cartas donde autorizan al señor David para que el celador del conjunto deje entrar a David para que David pase. Hay cartas donde el señor David lo autorizan con administración para que se empiece a hacer cargo del pago de administración. Así debe ser. Y David dice, ¿y las escrituras? No se preocupe, David, más adelante tenemos hipotecado el lote, déjenos lo deshipotecamos parcialmente, hacemos el desenglobo y le podemos dar las escrituras. El señor David, en su ingenuidad y confianza en el proyecto, porque ya estaba viviendo ahí, espera pacientemente. Jamás saca un certificado de libertad y tradición, porque pues la gente acá en Piedecuesta y en Bucaramanga somos muy confiados, y no hacen eso y simplemente como están viviendo están tranquilos, ¿sí? 6 meses después, 9 meses después, sacan un certificado de libertad y tradición y, oh sorpresa, ya Cúbica no era dueño de su apartamento. Su apartamento ahora le pertenecía a Maicitos. El apartamento que yo le había pagado. Que usted está viviendo en él. Que había recibido con un acta de entrega formal y tal. No me diga. Entonces, ¿qué sucede? Estas personas muy confiadas entran en pánico y dicen, entonces, ¿quién me va a hacer las escrituras? Si es que yo le compré a Cúbica, ¿cómo Maicitos me va a hacer la escritura? No se preocupe, señor David, nosotros lo vamos a solucionar. Sí, entonces a través de estos engaños, pues la persona no pone en alerta a las autoridades, no comenta nada y no dice nada, excepto una cliente muy particular. Ella sí se da cuenta de esta situación e inicia un proceso de simulación. Yo no fui la abogada de ella, porque dice, algo está pasando entre Maicitos y Cúbica, o sea, debo poner en conocimiento a las autoridades judiciales o civiles y podría haber un proceso de simulación. ¿Qué es un proceso de simulación? Una falsa venta, sí, para que lo entiendan al público. Sí, estamos simulando eso, una falsa venta. Una falsa venta. Pero a ella también, en medio de su proceso judicial, le dicen, si usted quiere las escrituras, debe retirar esa demanda. Y mi clienta, a través de su apoderado judicial, no continúan con el trámite y esperan con mucha ilusión esa escritura y retira la demanda. ¿Sí? Y todo esto pasa entre los años 2018 y 2019, mientras el otro grupo de personas estábamos en la fiscalía denunciando unos proyectos que jamás iniciaron, estos ya estaban viviendo otra situación aún peor.
y era la zozobra de que en algún momento iban a ser desalojados, ¿sí? Todo esto se puso en Iban a ser desalojados porque ellos le han comprado a Cubitas y ya hoy el propietario es Financiera Maicitos. Entonces, a pesar de tener posesión, de haber cancelado, de ser sus propietarios, iban a iniciar un proceso de desalojo. Sí, es más, hay un caso bastante particular de otra cliente que tengo actualmente y es que esta persona para el año 2018 compra uno de esos apartamentos de Maicitos, les hacen oferta de venta, promesa de compra-venta, paga las consignaciones, le entregan el apartamento y para ese momento no podían hacerlo porque Cúbica ya no era dueño de ese apartamento. Y lo hacen a pesar de los pesares. O sea, eso sí es una estafa, porque estamos vendiendo algo que no nos pertenece. ¿Qué más? Si eso no es estafa, entonces dígame qué es. Entonces, y todo esto lo hablo con plena seguridad. Yo represento actualmente a todas estas víctimas de las que le he hablado, que realmente son pocas, son 40 víctimas, de las cuales hay más de 400 víctimas. Habemos más apoderados judiciales, no soy la única representante en víctimas, pero digamos que soy la que tengo conocimiento de mayor anterior a la denuncia penal, es decir, desde el año 2016. Digamos que puedo con conocimiento de causa decir conozco a Cúbica desde el año 2016 y sé lo que ha ocurrido en todos estos años y todos esos artificios o engaños jurídicos, porque todo se ve legal, todo realmente se ve muy legal, pero que en la hora de la realidad se ha afectado a muchas personas. ¿Qué es lo que sucede? Para el marzo del 2024, la Fiscalía Primera de Estructura de Apoyo toma la determinación de imputarle cargos a los representantes legales, socios, directores comerciales y vendedores de Cúbica, es decir, un total de 6 personas. 6 personas cuyos nombres no vamos a mencionar, a pesar de que hay 2 privados de la libertad, 2 con arresto o cárcel domiciliaria y 2 que fueron puestos en Sí, libertad. claro. Finalmente, entonces, estas personas empiezan su proceso penal por los delitos de urbanización ilegal, cosa que no tenía conocimiento, y era que se habían promovido en venta unos apartamentos cuyas licencias se encontraban vencidas o no se encontraban las licencias. O sea, nunca se habían iniciado a tramitar. Trámites judiciales pertinentes que eran necesarios, pero que la Fiscalía investigó muy aparte de lo que nosotros pusimos en conocimiento de que el delito de urbanización ilegal se estaba cometiendo. Adicional, pues lo que nosotros habíamos denunciado, una estafa agravada por vivienda y adicional, como es un grupo de personas, el delito de concierto para delinquir. Estamos hoy con la doctora Yesenia Castro Meléndez, representa a un grupo de ciudadanos que fueron timados, diría que estafados, y que a la fecha, pues a pesar de haber aportado los dineros, haber cancelado, algunos de ellos haber recibido esa propiedad, se encuentran hoy en el limbo, en procesos y quizás esperando ser reconocido como víctimas de estos procesos. Umpalá, La Lomita, Torre del Campo y Torre de Payacúa en Bucaramanga. Constructora Cúbicas, 6 personas fueron judicializadas, fueron 2 privadas de la libertad, 2 con arresto domiciliario, 2 que fueron exoneradas y pues el proceso continúa. La situación, pues hoy, creería yo que está ya en manos de Fiscalía y demás, pero vamos al corte y en la segunda parte la doctora Yesenia Castro Meléndez, que conoce al dedal el tema desde el año 2016. Está ahí al frente, está atenta. Yo solo les digo, antes de ir al corte, parece ser que en Colombia esto es a diario, el lote, la parcelación, el desenglobe, la estafa, el robo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo solo les digo como un mensaje que no les vuelva a pasar, que no les suceda a usted. Asesórese, indague, pregunte, pero a quién debe preguntar.
Vamos al corte y continuamos hoy con un programa muy importante, no solo para los piedecuestanos, no solo para los que están inmersos ahí con el tema de Umpalá, La Lomita, Torres del Campo, con Cúbicas Constructora, con Financiera Maicitos, sino que me parece a mí terrible, ¿no? Que usted pagó, que usted recibió con acta de entrega, formal, material, que está ahí y que aparte de eso, ahora entonces que por favor se inicia un proceso de desalojo. Todo esto después de estos mensajes de interés. Digitel conecta fibra óptica directa a tu hogar con internet simétrico de alta velocidad y la mejor televisión con más de 120 canales digitales. A quienes llegan en el mundo a la sintonía, esto quizás no solo en Colombia, ¿no? En muchos lugares del globo terráqueo ha de suceder. No falta el vivo, no falta el timador, el estafador. Entonces, doctora, volvamos a retomar. ¿Dónde está ubicado Umpalá, La Lomita, Torres del Campo? Acá donde inició Cúbicas Constructora, y donde pues infortunadamente no ha cumplido, y continuamos. Bueno, las oficinas de Cúbica para el año 2016-2018 se encontraban ahí detrás del Centro Comercial La Florida, aquí en Cañaveral. En Cañaveral, muy bonita la oficina, muy bonita la fachada, excelente ubicación por lo demás. Por parte de Condominio La Lomita, o La Lomita como comúnmente se conoce, Torres del Campo, ubicados en el barrio Barro Blanco del municipio de Piedecuesta. Ahí en Barro Blanco estaban ubicadas las oficinas. No, los proyectos. Los proyectos. Payacúa, Torres de Payacúa, se iban a construir sobre una escuela de sordos que se encuentra ubicada en el municipio de Bucaramanga. Y finalmente, Umpalá también pertenece aquí al municipio de Piedecuesta. Claro, con ese nombre, acá hubo un corregimiento, hoy una vereda, un municipio de Umpalá, bello, desde 15 letras usted inicia el recorrido y llega a Umpalá, pues obviamente ese nombre sí corresponde. Pero yo quiero antes de que usted nos continúe contando, es que yo no alcanzo, ¿no?, a entender cómo si yo pagué, cómo si yo recibí, cómo si a mí me hicieron entrega de ese inmueble, digamos formal y material y real, y yo habito, entonces hoy me llega a mí una orden de desalojo. Sí, de hecho con el escándalo que hubo en redes sociales, en medios de comunicación para el año 2024 en marzo, la noticia fue bastante nacional sobre esta constructora, sobre el número de víctimas para ese momento. Solamente hablábamos de una imputación sobre el único proyecto de Torres del Campo, más de 200 víctimas, más de 4.000 millones. Toda esta situación, todo este auge hace que a los pocos meses, estamos hablando de más o menos noviembre del 2024, le llegan a las personas de las propiedades de los apartamentos cartas de desalojo por parte de Financiera Maicitos, en donde les piden, señor residente, porque ni siquiera reconoce el nombre de ellos, señor residente, por favor, le pedimos que se desaloje la vivienda porque le pertenece a Maicitos. La pregunta más importante que se hace a estas personas que viven allí es, ¿cómo Maicitos acepta este bien sin haber ido personalmente a conocerlo? Si ellos hubieran venido, porque todos dicen lo mismo, si ellos hubieran venido se hubieran dado cuenta que yo estaba viviendo acá. Que estaba habitado el apartamento. Que yo tenía mis consignaciones, que yo tenía mi oferta de venta, que yo tenía mi promesa de compraventa, pero ellos jamás vienen acá a mirarnos, jamás vienen a darse cuenta que estamos aquí. Ahora nos envían estas cartas de desalojo. Tengo una clienta que es mayor de edad, una señora bastante adulta, que apenas y de pronto puede generar algunas
algunas buenas conversaciones. Hay menores de edad viviendo en esas viviendas, familias que están a puertas de ser desalojadas y perder sus viviendas después de 7 años de haber vivido en ellas. La pregunta, ¿y en qué parará todo esto? Este tema específico de La Lomita, donde hay unos apartamentos. Torres del Campo. Torres del Campo, mejor. ¿En qué parará? Bueno, finalmente la Fiscalía ya presentó a su acusación, terminó su acusación, estamos resolviendo un recurso de nulidad y vamos para una preparatoria, y mientras tanto, hasta el momento, de manera preliminar, el juzgado ha reconocido solo 216 víctimas. ¿Qué es reconocer una víctima en un caso de esto, doctora? Reconocer es aceptar que el señor David, como ejemplo le doy, que el señor David es una víctima de la constructora porque efectivamente hay promesas de compraventa, ofertas de venta o consignaciones. Porque reúne todos los requisitos para ser considerada como víctima. ¿Sí? Exacto, y que ¿Cuántos hubo un van? daño, 216. 216. De las 457 que se tienen relacionadas. ¿Y de dónde sale este número, David? Este número sale porque, como te comenté anteriormente, ellos iniciaron un proceso de reorganización y hay un documento, como te dije, que se llama el Proyecto de Graduación y Calificación de Créditos. En ese están relacionados todos los acreedores. Ese proceso se pasó por 20.000 millones en deudas y mis clientes y todos los compradores fueron puestos de últimos en las últimas O hojas. sea, si se logra obtener 20.000 millones de pesos, de ahí en adelante sí le vamos a devolver a la víctima. Y esos clientes acreedores, entonces ahí salen los nombres de personas compradoras que habían comprado esos 4 proyectos. Y en total da ese número, 457. Ahora usted me dice, doctora, ¿y dónde estará el resto? Pues es que muchas personas, como le dije a David, no viven en Bucaramanga o su área metropolitana, están en otras ciudades que vinieron a comprar con sus ahorros, con sus cesantías, vinieron a comprar estos proyectos, algunos ya no están en el país, entonces digamos que por esa situación se ha vuelto un poco difícil poderlas encontrar a todas. Pero sí va a seguir aumentando el número. Es muy probable. De hecho, gracias a este programa probablemente nos estén viendo estas personas que fueron víctimas y probablemente se van a poder acercar a la Fiscalía para la siguiente audiencia y solicitar su reconocimiento, porque el Código de Procedimiento Penal nos dice claramente que las víctimas pueden ser reconocidas hasta preparatoria, entonces tienen aún chance de poderse presentar. O sea que no se diga más, los señores que adquirieron, que consignaron a la constructora Cúbicas, que son de hecho ya, diría yo, víctimas, por favor, antes de la preparatoria, se pueden acercar a la Fiscalía para que sean reconocidos ustedes como víctimas y al final de todo pueda de pronto obtener la devolución del dinero. Creo más o menos entender bien. Bueno, finalmente lo que busca la Fiscalía es una condena, ¿sí?, por estos delitos, pero lo que buscamos las víctimas, independientemente de los resultados de la Fiscalía, es una indemnización integral, no solo por los dineros que David pudo haber entregado, sino que esos dineros tienen derecho a una indexación. Generan una ganancia, unos intereses. Y además unos daños y perjuicios. ¿Por qué daños y perjuicios, David? Porque muchas personas de ellas perdieron sus subsidios de vivienda a través de las cajas de interés social, perdieron sus ahorros de cesantías, perdieron muchas oportunidades, eso sin contar el tema emocional que afectó. Sí, la calma, la tranquilidad, bueno, perdieron hasta la familia, el matrimonio, no, hasta eso terminan suicidándose, envenenándose, cuando este es un tema grueso, o sea, esto no tiene perdón de Dios, me van a disculpar, pero esto no tiene perdón de Dios. ¿Cómo no creer en Dios? ¿Cómo no querer a Dios? Yo soy testigo del amor, del temor y del poder de Dios. Demórate en hacerlas. Lo que no demorará jamás ni nunca es en pagarlas. De pronto aquí no. Cuando concluya su paso por la vida terrenal, cuando venga la justicia divina que tarda pero llega. Yo cuidado, una persona mayorcita que con esfuerzo de doctora, con sacrificio, ahorrando por aquí y por allá, que el hijo le mandó, que dejó de comprarse un dulce para llevar el dinero a Cúbicas Constructora.
y al final le salen con este chorro de babas, con este cuento. O sea, esto es de locos, doctora, para no creer. Sí, es increíble que en un país donde decimos que garantizamos tanto, estas personas como si nada puedan crear estas empresas, generar estas ilusiones, porque son ilusiones, a tantas personas, y no son personas, son familias, porque son su sueño de tener casa propia, y se vean frustrados por personas que hay detrás de estas empresas y lo único que quieren es enriquecerse, ¿sí? Entonces, a costa del sufrimiento de todas estas personas. Y es que yo soy consciente que a través de los años, por eso te decía, desde el 2016 hasta el día de hoy, he visto cómo estas víctimas han sufrido de estados emocionales bastante fuertes, como tú decías, problemas de pareja, necesidades económicas en su hogar, tener que pagar arriendo cuando estaban a punto de pronto de poder recibir un apartamento, todas estas situaciones. La ilusión, doctora, usted no se imagina. La ilusión, eso es como el primer beso, ¿no? En el amor. Eso es como el primer carrito que usted logró comprar, no importa que sea modelo antiguo, que esté estartalado. Yo me acuerdo que el primer carrito que compré fue PB0225, placa ¿de dónde? De Cartagena, todo oxidado. Pero yo no me quería bajar ni para ir a almorzar. Ahí, ahora la casa, papá decía, tener casa no es señal de riqueza, pero no tenerla. La ilusión de toda una vida, la ilusión de una familia. Pero antes, doctora, a estas personas que están allá, que yo a veces escucho mucho, pero como poco sé de ley, bueno, la posesión. O sea, no vale nada la posesión, no vale nada que él muestre los documentos, no vale nada que se le hizo entrega formal, real, material. Bueno, precisamente se está haciendo un grupo jurídico con abogados, sobre todo muy especialistas en el tema civil, porque queremos ver la viabilidad, obviamente, de iniciar demandas de pertenencia. El problema radica es porque ellos llevan 7 años viviendo allí, han pagado algunos los impuestos, pagan administración, servicios, tienen ánimo de señor y dueño. ¿Y la posesión? Y la posesión. Pero en algunas jurisprudencias hemos encontrado que para este caso muy particular hay que esperar 10 años. Entonces estamos buscando obviamente salidas jurídicas que puedan ayudarlos, pero por ahora estamos con la fe y esperanza puesta que la Fiscalía busque darnos medidas cautelares de protección, que es lo que le hemos venido pidiendo hace 6 meses, para estas víctimas muy particulares. ¿Qué son esas medidas cautelares de protección? Son unas medidas que contempla el Código Penal en su artículo 99, que nos permite que estas personas que viven en estas viviendas puedan hacer uso y disfrute del bien mientras se resuelve el proceso. Lo único que yo les puedo decir a las víctimas, mirándolos a la cara, mirando a Dios, es que abogado sí tiene, defensor sí tiene. Y lo digo, yo hasta hoy conozco a la doctora, la persona que me referencia el tema, porque ya además me lo habían solicitado. Un amigo, Germán Rueda, me escribió en varias oportunidades. El tema de la constructora, pues sí me quedaba como grande en ese momento. Cúbicas Constructora, después Maicitos Financiera. Y todo esto, ¿no? Ya tenía información de Umpalá, La Lomita, Torres de Campo. Lo que no tenía era la información de Torres de Payacuá. De eso sí no. Pero abogados sí tienen. Es decir, ustedes conocen que nuestra justicia a veces se nos convierte en que es demasiado el trámite, largo, tedioso, harto, aburridor, muy demorado, pero eso sí, para tranquilidad, si de algo le sirve, los que le han dado el poder, a la doctora Yesenia Castro Meléndez. Mi doctora, si de pronto, ¿no? O sea, la pregunta hipotética es que dicen los expertos. Si de pronto hay alguien que de los víctimas, de quienes están ahí, de pronto hasta en el mismo exterior que compraron, y quieren que su señoría les atienda a redes sociales, ¿dónde le pueden escribir? ¿Dónde la pueden encontrar? Ok, bueno, redes sociales no tengo, pero sí puedo a través de WhatsApp, se pueden comunicar al 304. A ver, señora, 304. 572. 572. 9613.
O sea, yo no voy a recibir comisión, les anticipo, porque no falta de pronto quién, Sí. pero me parece a mí que vale la pena. 304-572-9613. Si de pronto usted ha sido víctima, está siendo víctima, no espere que la preparatoria y Colorín Colorado, Umpalá, La Lomita, Torres del Campo y Torres de Payagua. Y no solo ese tema, cualquier tema. Es que yo le digo, hombre, si usted va a comprar, señor investigador judicial, un lote, y viene aquí donde este humilde periodista y me dice, David, asesóreme, yo de eso no conozco, pero yo sí sé que existe una oficina de planeación, vaya y pregunte, no de boquilla, sino escriba, vaya y averigüe dónde está el certificado de libertad, no lo mande sacar, vaya usted mismo, porque es que hoy eso se tienen y se cuentan casos así, no, que aquí está, pero se lo falsificaron, se lo escanearon, vaya usted mismo, llénese de razones porque es su dinero, va a comprar carro, va a comprar lote, va a comprar casa, o sea, con la habilidad que tenemos para lo malo. Entonces, 304-572-9613, se graduó la doctora en Uniciencias, 11 años de experiencia. Venga, a mí me dejó aquí, esto sí es un tema mío aquí, la preparatoria. ¿Cómo la hizo usted cuando se graduó en la universidad? La preparatoria, no, la adjudicatura es. Ah, ok, sí. Es que eso me llamó la atención. Ah, bueno, no. Yo terminé mis estudios y pasó algo muy especial en mi vida y es que en ese momento me hago mamá. Entonces, voy a un juzgado penal del circuito especializado acá de la ciudad de Bucaramanga. Solicito que por favor se me permita hacer adjudicatura. Muy amablemente los funcionarios públicos me permiten. No, es que la pregunta es ¿por qué sabe tanto? Digo, ¿por qué sabe? Mire dónde tuvo la adjudicatura. No solo la adjudicatura, es que venía de hacer los consultores allí. Yo opté por, después del segundo consultorio, son 4 consultorios, opté por hacerlos ahí mismo en ese despacho. Y ahí mismo opté por hacer la adjudicatura. ¿Y ahí fue donde aprendió tanto? Sí, ¿por qué decidí? Porque el funcionario juez que estaba en ese despacho en ese momento es una persona a la cual le tengo mucho respeto y mucha admiración. Hoy en día está en la Procuraduría, ya no es juez, pero realmente todo lo que aprendí de él, y creo que todas las personas que han tenido esa oportunidad de trabajar con él, pueden decir que realmente aprenden mucho más de lo que pudimos aprender en la universidad. Colorín Colorado, este cuento se ha acabado, estudiantes de Derecho y demás. 304-572-9613. Hoy como invitada la doctora Yesenia Castro Meléndez, que es de Bucaramanga, pero que viene de la provincia de García Rovira, de Capitanejo, por allá la tierra del heredero, que le gusta también la carranga, intuiría yo, y que bueno, muy jovencita, pero sabe mucho, y que eso sí, quienes le entregaron el poder, pues creería yo que están en muy buenas manos. ¿Qué mensaje, doctora Yesenia Castro Meléndez, para sus apoderados, es que se dice, ¿no? Sí, bueno, finalmente. Para los demás que están ahí inmersos en este tema de la constructora Cúbicas, de Financiera Maicito, de Umpalá, de La Lomita, de Torres del Campo y de Torres de Payagua. Bueno, para todas las personas que han sido víctimas por parte de la empresa Cúbica Constructores S.A. que nos están viendo en este momento, que cuentan con sus documentos, soporte, ofertas de venta, promesas de compra-venta, consignaciones y compraron estos proyectos que se han dicho, La Lomita, Umpalá, Torres del Campo, Payacúa, y no les devolvieron sus dineros o no lograron adquirir esas viviendas. La Fiscalía en este momento está llevando un proceso penal para obviamente condenar a estas personas por estos hechos, pero también ustedes tienen derecho a su reconocimiento, tienen derecho a participar, tienen derecho a ser parte del proceso. Entonces, para que se acerquen a la Fiscalía a través de correos electrónicos, documentos o sus apoderados judiciales y hagan parte de ello, porque ustedes también merecen no solo ser reconocidos, sino también ser escuchados. Y esto que nos sirva de lección a todos, de que al momento de comprar una vivienda, no solo vayamos a la oficina de planeación porque usted tiene razón, sino compremos a empresas constructoras que ya hayan construido proyectos
en diferentes partes de la ciudad, o sea, que ya tengan Que experiencia. nos garanticen que vamos a hacer una muy buena inversión. Y sobre todo que tengan una fiducia, porque las fiducias son muy importantes. Entonces, eso les van a dar muchas más garantías. Esa es la mejor asesoría que uno puede dar, es revise esta constructora a la que le va a comprar, mire los proyectos que antes ha realizado, el auge que ha tenido y sobre todo si tiene una fiducia, maravilloso. Ahí sí entrega su dinero, pero no entrega el dinero a constructoras que hasta ahora están iniciando y que probablemente va a pasar esta situación o simplemente van a entrar en quiebra y van a perder su Doctora, dinero. yo soy muy llorón, yo lloro con mucha facilidad. Allá mis nietos y mi esposa y mis hijas saben perfectamente que si hay alguien que llora con mucha facilidad soy yo. Pero le quiero preguntar a usted, ¿usted qué sintió, por ejemplo, cuando esta señora de la tercera edad, que ya pagó su apartamento, está casi que conminada a abandonar, a entregar la ilusión, el esfuerzo, el sacrificio de toda una berraca vida? Pues realmente es frustrante no poder hacer mucho al respecto más que hacer los trámites judiciales, pero es inconcebible que estas situaciones estén pasando y que esta persona puede estar a puertas de que pasen otras cosas de temas de salud y no haya podido tener sus escrituras de su apartamento, ¿sí? Es algo con lo que obviamente toda la vida soñó, que era tener su propio apartamento y puede hacer que ese sueño jamás se haga realidad. Entonces es demasiado frustrante para nosotros como abogados y más allá de poder hacer los trámites judiciales pertinentes, pues obviamente nos duele un poco no poder hacer nada más, ¿sí? Pero por eso he sido como tan insistente con este caso desde el año 2016, porque siempre he querido que todas las personas, en especial esa persona, sea escuchada, que no pase como me quitaron el dinero del apartamento y ya, ¿sí? Sino que realmente la justicia vea que hay personas vulnerables que necesitan de su atención y para eso estamos los abogados. A mí se me arruga el corazón, le digo sinceramente, yo la admiro y la felicito, yo no sería capaz de tener esa señora al frente. Bueno, como dice la señorita Amparo, esto se me eriza la piel. piel. Bueno, lo que pasa es que hay que entender algo y es que los abogados y sobre todo los que ejercemos el derecho penal se nos hace muy difícil generar muchas sensibilidades con tanta facilidad, ya que por ejemplo a veces estamos del otro lado y podemos tener a las víctimas enfrente y obviamente no podemos expresar ningún tipo de emoción por profesionalismo, solamente por temas de profesionalismo. Ahora, si tú me lo cuentas lejos de mi tema profesional como abogada, obviamente soy una humana como cualquier otra y obviamente siento emociones y me duele mucho que eso esté sucediendo y sigo diciendo que es demasiado frustrante no poder hacer nada al respecto más que un trámite judicial pertinente. Pues vea usted, yo la verdad a estos 67 años que he vivido, creí que ya lo había visto todo y lo había escuchado todo y que me faltaba muy poquito, pero vea, duele. Y habito Piedecuesta y recorro este municipio desde 1994, cuando llegué con un proyecto de televisión que se llamó para la época Piedevisión. Y por allá iba a realizar el festival de la panela que se hizo en Pajonal, además con mucho éxito. Y vi cómo empezó Cerros del Mediterráneo, y después que Tejaditos, y había quienes les decían Alejaditos, y así, así, así. Pero la verdad, o sea, a mí sí se me pone la piel de gallina. A todos ellos mi solidaridad, porque no es fácil, porque es una tragedia lo que ellos viven, lo que sus familias están pasando, porque eso es como cuando investigador judicial alguien fallece, fenece o se muere. Mi sentido pésame, pero ¿qué hijo de madre voy a sentir yo si no es mi papá, si no es mi mamá, si no es mi hijo? Entonces, ahí sí, cuando te pones en los zapatos de él. 304-572-9613. Mi doctora, gracias infinitas. ¿Cómo se sintió
hoy acá en el programa. Bueno, muy alegre de poder compartir este espacio con David. Realmente esperaba una conversación un poco más técnica, pero me agradó porque me hizo, obviamente... Debemos pensar en nuestros televidentes, Claro. que tenemos que descender y bajar para que el lenguaje sea Obviamente. asequible, porque su señoría, pues obviamente con toda la experiencia, pues maneja un léxico que no nos conviene para el televidente. Sino Claro, que, no, y más allá de eso, obviamente este espacio está creado para los ciudadanos que están interesados en todas estas problemáticas y que están siendo afectados, y qué mejor que estos espacios para todos estos afectados que puedan ser visibles sus problemáticas. Entonces, realmente muchísimas gracias, y todas las personas que nos están viendo en este momento y que estamos en este proceso, nos sentimos muy agradecidos de haber tenido este espacio en donde podamos realmente ser escuchados y ser tenidos en cuenta. el agradecido soy yo. Claro que cuando lo escuché, lástima de no haber sido investigador judicial, le escuché la voz, me imaginaba una persona de más edad, con más años, con más recorrido y demás, pero era muy joven, lo que quiere decir que, jóvenes, el mundo es de ustedes. Hay la necesidad de ¿qué? De prepararse, de demostrar de qué están hechos los jóvenes, que es mi pelea. Ay, démosle la oportunidad a los jóvenes, sí, pero con responsabilidad, sí, pero con compromiso, sí, pero demostrando que no se me va a torcer, que no estudio derecho para torcer, sino para caminar derecho. Señor, aquí me tienes delante de ti para decirte que te amo, que sin ti mi vida no tiene sentido. Señor, hazme sin odio, sin miedo y sin envidia, alegre, sereno, firme. Concédeme sabiduría y entereza para que nadie por mi culpa derrame una sola lágrima. Dios les bendiga grande y abundantemente en el mundo. Canal Buenavisión, programa David Lizarazo Castillo tiene la palabra, hoy entregando no buena noticia, pero sí una lección, una cátedra por parte de la doctora Yesenia Castro Meléndez, para quienes infortunadamente, por falta de prudencia, de pericia, de experiencia, de experticia y lo demás, pues se encuentran hoy inmersos en una situación bien delicada. Para todos, infinitas gracias, y si Dios nos da permiso, volveremos con otro invitado, tal como la doctora Yesenia Castro Meléndez.